Ya de vuelta de vacaciones, volvemos con la sección de entrevistas Un café con. Seguimos aquí con la misma taza que la temporada pasada, de los amigos de XN. Esta vez, qué mejor que realizar la primera entrevista, pues trasladándonos al Madrid del siglo XVII. Hoy vamos a hablar de amor, crimen, lealtad y traición en el Madrid de los Austrias. Para ello, qué mejor que hablar con alguien que se estrena como escritora. Hoy me tomo este primer café de la temporada con Sandra Aza. Buenísimas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Un placer estar contigo aquí cultureando, que es gerundio. Y bueno, con todos los que nos ven, un saludo a todos y un placer estar contigo aquí. Buenas tardes. La primera pregunta, Sandra, ¿qué es más? ¿De café, de infusión? ¿Qué le gusta más a Sandra? Soy de las dos cosas, pero para por la mañana es un café y luego a lo largo del día son infusiones. Ahí, Me ahí. gusta muchísimo. De hecho, siempre tengo esto, que es un termo, y entonces yo aquí, ¿ves? Aquí tengo la infusión directamente. Y Estupendo. y es lo que tomo a lo largo del día. Sí, me gustan mucho. Pues ahora este ratito nos tomamos yo mi café, tú tu Sí, aquí infusión. estoy con Ahí con estamos. mi café, Eso es. con mi infusión, que no es Ahí café. estamos. Es que En si me primer, tomo un café ahora yo no duermo, entonces no ya puedo, ves. no puedo. En primer lugar, te quiero dar gracias por apartar estos minutos. Sé que estás con la promoción del libro, estás de los nervios, estás hasta Sí, no, arriba. pero es un placer estar aquí contigo. Vamos, es un regalo, así es que la que te lo agradezco soy yo, y porque es un regalo y un privilegio. Muchas gracias, Sandra. Ayer salió tu primera novela, esta tan gordota, pero que es una maravilla, Libelo de sangre. Bueno, para abrir el apetito a aquellos que nos ven, sin hacer mucho spoiler, ¿qué nos puedes contar de la novela? Bueno, la novela transcurre la trama, nos vamos al Madrid de 1620, estamos en invierno, en un crudo invierno, y la aparición de una joven que ha sido violada hasta matarla, junto con un muchacho al que han extirpado el corazón, siembra el pánico en toda la ciudad, ¿no? Nadie duda, por la extirpación del corazón, nadie duda que se trata de un crimen ritual, y en los mentideros pues no tarda en surgir un libelo de sangre contra Sebastián Castro, que es un reputado escribano de la villa, y su esposa Margarita Carvajal. El primogénito, el hijo mayor, Alonso Castro, es el protagonista de la novela y es un muchacho de 13 años, consigue escapar de la Inquisición, que es la encargada de investigar lo sucedido, y entonces inicia la búsqueda desesperada de una manera de salvar a sus padres. Y esto le obliga a salir de ese mundo acomodado en el que vivía, ¿no? Y sumergirse en los bajos fondos, pues, de un Madrid sórdido, peligroso y muy, muy, muy oscuro y muy duro. Por suerte cuenta con la ayuda de dos pícaros indigentes que saben muy bien lo que es vivir en ese ambiente, que son Juan y Antonio, y ellos pues le acompañan en toda su aventura y le enseñan a vivir en la indigencia, y sobre todo le enseñan a sobrevivir a ella. La verdad es que ya solamente con esto que nos cuentas, vamos, quien no le apetezca leer el libro no sabe lo que se está perdiendo. La verdad es que es un thriller que merece mucho la pena leer. La novela comienza con Luisa, la cual, bueno, pues como has comentado, está soltera, embarazada, va dando tumbos por las oscuras y peligrosas calles de Madrid. ¿Cómo has conseguido desde el primer capítulo que nos sintamos dentro de las escenas? Porque yo cuando empecé a leerlo, o sea, lo iba visualizando, literalmente. Iba siguiendo los pasos de Luisa y era una cosa que me pareció increíble. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, pues simplemente yo creo que para sumergir al lector, primero te tienes que sumergir tú. Y entonces al final lo que a mí me pasó con Libelo de sangre es que yo salía de mi realidad, es decir, yo me olvidé de dónde estaba y me metía literalmente en aquel Madrid a vivirlo. Yo escribir eh, algunas escenas me ha costado mucho, porque de verdad las he no es que, o sea, que es como si me estuviera pasando a mí, ¿no?
Y entonces yo creo que si te abismas de tu realidad y te sumerges en la narrativa es cuando de verdad puedes conseguir describir esas escenas con mucho realismo, ¿no? Y de esa manera sumergir al lector y traerlo contigo a ese viaje en el tiempo, ¿no? Que yo creo que es Libelo de Sangre, un viaje en el tiempo eh, eh, en donde vives un thriller histórico que es que, bueno, pues te tiene en mucha tensión durante prácticamente de principio a fin. Y además es que cuando lo empecé a leer, eso iba viviendo lo que iba recorriendo Luisa. O sea, me sentía dentro de esas calles, de esos lugares, lo que ella estaba sintiendo, esa oscuridad de las calles de Madrid. ¿Cómo te has documentado para escribir esta novela, Sandra? Pues me he documentado leyéndome todo lo que caía en mis manos sobre el Siglo de Oro y sobre Madrid. Han sido Han sido 4 años de trabajo, ¿no? Y 2 de esos 4 años han estado dedicados básicamente a documentarme. Y no solamente esos 2 años fueron documentación pura y dura, pero luego los otros 2 años, mientras escribía, sí que es verdad que esa página en blanco que va surgiendo cada vez que terminas la anterior, te supone un reto que necesita más documentación. Es decir, porque tú haces una documentación general de la época, de las costumbres, la gastronomía, la moda, además, pero luego en un momento dado a lo mejor tienes que describir la casa de un pobre o la casa de un rico o un salón de baile donde se celebra un baile que llevaban, cómo se presentaban, cómo llegaban al lugar, si llegaban a caballo, si llegaban en carruaje, qué suponía llegar en carruaje, qué suponía no llegar en carruaje. Es decir, este tipo de cosas que son esos pequeñitos detalles que creo que son los que marcan luego la diferencia y que además son los que te retan constantemente a mientras estás escribiendo tienes que volver un poquito atrás y volverte a documentar. Entonces, el proceso de documentación tiene una fase previa, pero luego tiene una fase que llega hasta el final de la novela, porque te está retando cada página un poquito. ¿Podemos decir que entonces Libelo de Sangre se ha gestado durante la pandemia? No, 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 yo empecé el Libelo de Sangre, lo empecé hace más, pero el proceso duro porque claro, sí, yo te podría decir que el Libelo de Sangre lleva dentro de mí toda mi vida y siempre lo dije, yo quiero escribir una novela que esté en el Madrid del siglo de oro, en el siglo XVII y que esté la Inquisición, ¿sabes? Esto lo llevo, pero ya realmente el núcleo duro fueron esos 4 años, pero en realidad el espectro podría decir que es más. Es decir, y desde luego mi familia seguro que dirá que hablas, ¿no? Si llevas encerrada y abismada en el siglo XVII desde hace mucho más tiempo. O sea Entonces, que ha sido un proceso largo. pero al final el resultado lo tenemos aquí y es un resultado que nos parece estupendo. ¿Por qué decidiste tocar un tema como es el tema de la Inquisición, eh, que quizás se pueda considerar algo delicado? Bueno, porque creo que, a ver, yo soy abogada de pleitos, entonces siempre me ha fascinado el tribunal de la Santa Inquisición. Me parece, como abogada de pleitos, me parecía fascinante cómo se articulaba un procedimiento judicial hasta llegar a una sentencia en la que se decide quemar a un ser humano, ¿no? Entonces, esto me hizo preguntarme qué había de verdad y qué había de leyenda en todo lo que se nos ha contado de la Inquisición. Y me di cuenta realmente que cuando empecé a investigar y empecé de verdad a ahondar en el tema, porque todos sabemos lo que es la Inquisición, todos sabemos lo que era, pero todos tenemos unas ideas preconcebidas sobre la Inquisición que no son del todo ciertas. Es decir, hay mucha leyenda sobre la Inquisición y bueno, lo que yo he querido ha sido quitar un poquito de leyenda a la verdad y bueno, pues contar cómo de verdad actuaba la Inquisición. ¿Y esto dónde lo he hecho? Pues en un thriller histórico eh, que, que,
lo que es una ficción, es decir, esto ha nacido de, de mi imaginación calenturienta, que bien pudo ocurrir en la época, pero realmente es una ficción y en ella lo que he querido plasmar es la Inquisición tal cual actuaba, no con el morbo, tampoco intentando lavarle la cara, pero tampoco cebando el morbo, porque creo que se ha cebado mucho el morbo de la Inquisición. Entonces, bueno, lo que el lector se va a encontrar es un tribunal crudo, duro, porque a nuestros ojos es duro, por mucho que haya mucha leyenda, es muy duro, bueno, pues llevar a cabo un procedimiento en el que, bueno, se haya una condena, una pena de muerte tan horrible como es la hoguera. Pero bueno, también diré que la hoguera era una manera de ejecutar la pena de muerte que estaba validada en el derecho español y en el derecho europeo, es decir, era algo normal en aquella época. Hoy día nos parece horrible, pero en aquella época era lo normal. Y una de las maneras de ejecutar esa pena de muerte era la hoguera. En la Inquisición, que era la única manera en que se ejecutaba la pena de muerte, hoguera, pero en la jurisdicción civil también se ejecutaban penas de muerte con la hoguera. Aquí también había horca, también había degüello, es decir, pero la hoguera era una de las maneras y en Europa igual. Es decir, esto era algo normal. La hoguera era una manera de ejecutar la pena de muerte que existía en toda Europa y en España también. La verdad es que ahí se ve la importancia de documentarse, de no creerse de primeras lo que a uno le dicen, sino ver cuáles son las cosas que son verdad, cuáles son a las que se le han metido quizás cierta paja, como podríamos decir. Y entonces ahí vemos el rigor histórico que tiene la novela. ¿Por qué decidiste localizar en Madrid esta novela y no quizás en otro sitio? Bueno, el por qué yo te respondo con otra pregunta, ¿cómo no? Porque claro, el Madrid del siglo XVII era un sitio absolutamente fascinante. Es que estamos en pleno siglo de oro en una ciudad donde estaban todos. Aquí vivía Quevedo, Góngora, Cervantes, Lope de Vega, en esta época además, en 1600, bueno, Cervantes ya hacía unos años que había muerto, pero tenemos a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega. Las comedias de Lope de Vega se estaban representando los corrales de comedias. Él estaba allí viendo la representación de su comedia. Teníamos a Velázquez aquí, teníamos a los grandes, grandes que todavía siguen en nuestra cultura, en nuestro bagaje y en nuestra literatura, en nuestras artes. Entonces, ¿cómo no? El Madrid del siglo de oro es una novela en sí misma, porque tenía mucha pobreza y mucha sordidez, pero al mismo tiempo tenía mucho brillo, que es el que dieron todos estos personajes que todavía siguen vivos en nuestra memoria y en nuestra historia. Es lo que tiene al final Madrid, que vivas en una época o vivas en otra, al final la historia que tiene es algo apasionante. Los que somos de Madrid lo sabemos y es algo Sí. que nos encanta. ¿Qué sentiste cuando, después de tener ya todo tu manuscrito, te dijeron, sí, Sandra, te publicamos la novela? Bueno, pues es que eso es un sueño hecho realidad, imagínate. Es que cuando tú escribes, cuando empiezas a escribir una novela, realmente, bueno, a mí por lo menos me pasó, es simplemente pues empiezas a escribir, pues tienes una historia que quiere nacer y entonces pues te empieza a empujar y te lleva y te vas metiendo en el camino y vas escribiendo la historia. Pero realmente nunca piensas o no te paras a pensar, pero sí llega un momento en que esa aventura empieza de verdad a cobrar forma, una forma, como has visto, muy gordita, porque el libro, la criatura ha nacido rolliza, entonces cuando empieza de verdad a cobrar forma, una forma importante, eh, entonces es cuando empiezas a pensar, bueno, pero esto, a ver, tiene algún sentido todo este trabajo, porque claro, es un camino sin retorno, te metes y llega un momento que estás tan metido que solo puedes ir hacia adelante, es decir, pero tienes que ir hacia adelante, no puedes ni pararte ni irte hacia atrás, es decir, tienes que terminar la novela, no, te ha atrapado. Y entonces en ese momento dices, bueno, pero es que todo este trabajo, todo este sacrificio, ojalá vuele y ojalá pueda llegar a los lectores, a todos vosotros, que al fin y al cabo
sois la razón de ser de un escritor y de un libro, ¿no? Si no hay lectores, ¿para qué? No hay libros, ¿no? También puedes escribir un libro para ti mismo, pero claro, es tan sacrificado y tan tal que al final quieres que te gustaría que volase y que llegase a otros hogares aparte del tuyo. Yo me pregunto si ya publicado el libro son unas 800 páginas, ¿cómo eran los manuscritos originales cuando lo escribiste, cuando lo presentaste en este caso? Mucho más gordos. Lo que pasa que, claro, es que no, porque claro, tú te pones a escribir y bueno, y hay tantas cosas que quieres contar que al final te es muy difícil discriminar y entonces tú cuentas y hay algunas cosas que descubres mientras estás documentándote sobre una cosa, pues eso te lleva a otra cosa y eso te lleva a otra cosa y al final descubres algo que dices, bueno, esto lo tengo que contar y vamos, es que soy capaz de inventarme una trama aunque solo sea para contar esto, ¿no? Y esto te pasa. Y después de hacer este ejercicio de esto lo cuento sí o sí, pues claro, cuando tienes 1000 folios de Word, que sería 1000 folios de Word son, no sé, como pueden ser fácil como 1400 páginas de un libro, creo, pero no estoy segura. Pero claro, eso no cabe en un libro. Entonces es cuando tienes que hacer el ejercicio contrario y empezar a ir marcha, ir para atrás y decir, ahora todo esto, en fin, esto es muy bonito, me encantaría contarlo, pero va a ser que no, que lo tiene, discrimina, Sandra, discrimina. Y entonces llega el duro momento de borrar. Entonces, este duro momento de borrar párrafos que te han costado la vida escribir, pues ese es más duro que casi escribirlo, ¿no? Pero sí, los manuscritos iniciales eran muy gordos. Y entonces, bueno, poco a poco, ¿no? Hubo que ir quitando porque eso era inviable. No puedes, no, es que yo, vamos, no lo sé, ¿no? Pero yo supongo que eso no se puede coser de ninguna manera. Un libro de 1400 páginas, no sé si hay libros de 1400 páginas, yo creo que no, Yo creo que pero no, no que sé. los más gordos así que yo he visto, pues eran eso así de unas 500, Sí. 800. Yo creo que no tengo ningún libro que llegue a las No, 1000 yo no páginas. lo recuerdo, no lo recuerdo, yo tampoco. Pero bueno, tengo Ten- curiosidad, a lo mejor a lo mejor lo miro. Tendremos que averiguarlo. Se nos desarmaría el libro en mitad Es un de la desafío lectura. para nuestros amigos que nos escuchan, es un desafío. A ver si alguien encuentra un libro de más de 1000 páginas. Si alguien lo encuentra, que nos mande la foto. O Sí, sea, por porfa. verla, estaríamos encantados. Sí, Hablando por un favor. poquito, sí, hablando un poquito de ti, Sandra, ejerciste como abogada durante un año, si no me equivoco, ¿verdad? No, como O abogada más, estuve casi 10 años. No, 10 no, años. estuve ejerciendo mucho tiempo. Y tras Y esto, muy feliz, ¿eh? tras esto decides cambiar de rumbo completamente. ¿Qué te pasó por la cabeza ante esta decisión? La de o sigo de abogada o ahora pues escribo una novela, que es realmente lo que quiero. ¿Qué te pasó por la cabeza en esos momentos? Pues no sé, yo creo que a lo mejor un momento de enajenación mental, porque yo ejercía el derecho, llevaba ejerciendo el derecho casi 10 años, ¿no? Y estaba muy asentada en el despacho. Yo me gustaba mucho donde trabajaba, me gustaba mucho el trabajo, estaba muy feliz, tenía una cierta rutina, ¿no? Tenía un poco más de tiempo libre, aunque tampoco tanto, porque el ejercicio del derecho también tiene su historia, ¿no? Pero es que había una historia dentro de mí que yo necesitaba contar. Es que y empujaba. Mira, el primer capítulo del libro de sangre se titula El parto. Pues es algo así, era como si estuviera embarazada de esta historia y en un momento y estuviera ahí apuntando maneras, ¿no? De quiero nacer, ¿sabes? Quiero nacer y es que te voy a hacer que me hagas nacer, que me dé salud. Pero yo decía, ¿qué dices? Me voy a meter yo en una aventura de estas, es que ni de broma, pero ¿tú sabes lo que es escribir una novela? Y que yo estoy muy a gusto como estoy, que no. Y además es que no me da tiempo, no puedo conciliarlo, porque la literatura es muy difícil conciliar, o sea, escribir un libro teniendo un trabajo sin horario, porque la abogacía no tiene horarios,
y si tienes una familia, si tienes gente una vida que atender, es muy complicado. Y entonces, al final, pues bueno, el sueño se hizo tan fuerte. Yo siempre digo que empezaron las contracciones. Es decir, esto es un embarazo y al final cuando llegaron el momento empezaron las contracciones y es que, bueno, pues no tienes más remedio que dar a luz la historia. Ha sido el parto del elefante, porque claro, el parto ha sido unos cuantos años, pero sí que es verdad que, bueno, en ese momento no tienes nada en la cabeza, simplemente es como tengo que sacar esta historia. Y entonces lo dejas todo, a ver, no lo dejé todo, estudié una oposición, pero claro, yo tengo que pagar la hipoteca, te quiero decir que yo no puedo, bueno, pues nada, me voy a mi casa y me pongo a escribir. Entonces, no, pues me saqué una oposición que me permitía un poco más de tiempo libre para poder dedicarme a ello y ya después de sacarme la oposición, pues entonces ya fue cuando me pude poner ya en serio y nada, y meterme en el camino. O sea Y la que sí, verdad es de que todo. tras este parto nos ha salido criado, ya la Y criatura la nos ha salido verdad, bien alimentadita. ha salido rollizo, sí señor, Sí, con nos ha salido bien, michelines. bien hermoso, nos ha salido bien hermoso y lo Sí, total. agradecemos. Viéndole ya también criadito a la criatura, ¿tendrá Libelo de Sangre una continuación? Bueno, estoy en un segundo libro. También está en Madrid en el siglo XVII y bueno, y hasta ahí puedo leer. No puedo leer nada más. No Sí, sí, me porque tires de si la no, lengua. no, no, no. En No te eso lo puedo ahí decir. solamente tenía la curiosidad de saber si, pues eso, habría una continuación o algo ambientado en, En en Madrid, alguna en trama Madrid. así, sobre todo en Madrid, algo Es que parecido. Madrid da mucho juego, da mucho juego. Es que, y el Madrid de la época es que da mucho juego. Es una Además que ciudad sí. novelesca, es una novela, es una ciudad guión novela, verdaderamente. Sí, además es que cada rincón que se ve de Madrid, cuando uno va descubriendo la historia que hay en Madrid, cosas que van pasando, pues son cada vez más apasionantes. Eso es lo bueno que tiene Madrid. Sí, no, es que Madrid lo que le pasa es que tiene mucha historia en mayúscula y muchísimas historias en minúscula, pero muchísimas en cada rincón. Bueno, tampoco, o sea, muchas ciudades de España les pasa, o sea, habla de Toledo, habla de Sevilla, habla de Valladolid, es decir, te podría decir muchísimas ciudades, ¿no? Pero claro, yo soy madrileña, yo barro para mí, para mi casa, ¿no? Y Barremos Madrid es para una casa y ciudad. nos quedamos. Claro, que tiene muchísimas historias, muchísima historia y bueno, y muchísimas novelas por contar, muchísimas historias por contar y escribir. Pues entonces, Sandra, esta va a ser la primera de muchas novelas ambientadas en Madrid, en Bueno, esta es una, la primera, habrá una segunda y luego ya, pues ya veremos, ¿no? pero segurísimo que esto va a ir para adelante. Sé que estás Ojalá. muy, 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 muy ocupada. La promoción del libro ya está en marcha. Sí. Te deseo muchísima suerte, Sandra. Muchísimas Seguiremos, gracias. seguiremos hablando del libro. Cuando lo termine, lo reseñaré también para que la gente sepa de qué va y cuál es la opinión acerca del libro, pero ya puedo ir adelantando que es un libro que desde el primer capítulo, ese que hablabas, del parto, mm, te metes dentro del libro. O sea, es una cosa increíble. Qué Muchísimas bonito. gracias, Sandra, por No, muchísimas este, gracias a ti. por este mi café y tu infusión. Muchas gracias. Mi fusión. Esperamos ya con muchísimas ganas la siguiente novela y las que vayan viniendo y esperamos poder hablar de ellas aquí. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ti. Un placer, un Igualmente. privilegio. Un abrazo muy fuerte.